Tú eres un niño todavía, ¿no? Vienes adulto, veis de Valencia y tendrás que ir a la escuela. Sí. ¿Y a qué escuela vas? Aquí, donde el Quilicolo. Ah, en el Quilicolo. Ahí eso era, ¿cómo le llamamos? La escuela de... ¿Dominical? Dominical. Y bueno, ahí hicimos poco tiempo y de ahí fuimos a Calle Barría. Y la maestra era Calles. Muy buena, Pilar Calles. Pilar Calles. Muy buena. Y de ahí pues pasamos a las escuelas de la villa. Pero en la villa no estuve ni un mes. Porque venía un maestro de Bilbao que pasaba más hambre que Dios talento aquel y ponía un pucherito allí con agua y no sé qué, y patatas igual en la estufa. Y en vez de estar en la clase, ¿qué hacía? Pasear de punta a punta aquel pasillo que hay allí en la villa, allí. Y claro, cuando tenía la puerta abierta veía quién jugaba, hay quién miraba, hay quién. Y claro, yo tenía un amigo allí que era mayor que yo, Martín Varela, y joder, pues con aquel día, pues joder, como todo el mundo, pues jugando, hablando y lo que sea. Y viene fulano, al tablero. Tenía un palo y les puso, bueno. Otro día, pues resulta que... ¿Qué les puso, tío? Que les puso bien, calientes. Y otro día, pues, no me vino el amigo y yo, pues, más formal que en la puñeta allí, tranquilo. Y me dice, fulano. Joder, me puso... Voy a casa llorando y ¿qué te pasa? Pues esto y esto. Joder, yo no he hecho nada y tal. Y entonces ya sabes que los padres si te pegaban ellos igual también, porque algo habrás hecho, ¿no? Y no, me sacaron aquel mismo día a los maestras. Y entonces están los maestras por 20 años casi. Bueno, toda la vida. Desde el primer curso hasta hacer maestría.